Daniel, de la Isla Sostenible, es es un empresario, ambientólogo, que lleva 5 años con la Isla Sostenible, trabajando mediante asesoramiento y distribución de materiales para la bioconstrucción y desarrollando proyectos integrales de sostenibilidad en Canarias. Es miembro del clúster y, experto universitario en Agenda 21 y Desarrollo Sostenible. Su perfil nos ha dado al clúster un enfoque más tendente hacia la bioconstrucción y él es uno de los promotores de estas jornadas en un momento. Pues como comentaba Diego, yo soy Daniel Medina y trabajo en la empresa La Isla Sostenible y soy miembro del clúster de construcción que me han invitado para participar en estas jornadas y poner un poco una visión, un punto de vista desde mi experiencia como profesional aquí en Canarias con el tema de los materiales de bioconstrucción. Entonces, seguramente Petra y a lo largo de toda la jornada de hoy van a hablar sobre la definición de bioconstrucción, qué es la bioconstrucción, con lo cual no me quiero yo entretener mucho en eso. Pero sí me gustaría indicar que, yo me introduje en el mundo de la bioconstrucción por la parte de la bio. Yo hice ciencias ambientales, entonces por mi formación académica he entrado en este mundo por la parte de la bio. Entonces me parece interesante ver a un montón de profesionales relacionados con la construcción que estén interesados en el aspecto de la bio, para poder entre todos cerrar este binomio y poder desarrollar la bioconstrucción en Canarias, que creo que es muy importante. Nada, pasamos de esto. Dentro de, lo que estábamos hablando antes, que seguramente lo comentarán Diego después, y el clúster, los criterios de bioconstrucción, yo creo que la parte más importante, los materiales se tienen que tener en cuenta, tanto en la fase del diseño, a la hora de elegir los materiales, como que estos materiales sean los más saludables y biocompatibles posibles. También hay que tener en cuenta la optimización de los recursos naturales a la hora de aplicar estos materiales en la bioconstrucción. Y sobre todo, estamos hablando de una manera nueva de enfocar la bioconstrucción o de construir de manera novedosa, con lo cual yo creo que también es importante que el usuario tenga una visión diferente de dónde está viviendo, del tipo de vivienda en el que está, con lo cual incluir un manual de usuario puede ser muy interesante. ¿Qué puedo destacar de los materiales naturales a la hora de utilizarlos en la construcción? Pues, como decía, que estos materiales sean lo más saludables, biocompatibles e higroscópicos posibles. Es decir, que estos materiales hayan sufrido la menor transformación en su estructura electroquímica posible desde que se extrae hasta que se utiliza. O sea, un material que sea lo más naturalizado posible, lo más natural posible. Que sean transpirables, fundamental también. No podemos permitirnos, creo que no es una buena idea construir una vivienda aislada completamente del ambiente, ¿no? No podemos permitir, hacer una vivienda totalmente aislada, impermeabilizada y totalmente estanca y que no permita el intercambio de aire entre la atmósfera y el interior del edificio. Y sobre todo que estos materiales tengan el mínimo impacto ambiental, desde la extracción, la producción, la aplicación, incluso el derribo de la obra, ¿no? Que los residuos puedan ser reciclados y intentar minimizar el impacto socioambiental posible. Y vamos ya de lleno a la materia. Lo que vamos a hacer voy a ir desde el interior hasta el exterior de la vivienda, ¿no? Un poco qué materiales son los más comunes o los que están en el mercado actualmente que se utilizan con muy buenas garantías y que llevan ya muchos años aplicándose en las obras. Entonces, en cuanto a pinturas y tratamientos para la madera, creo que es la base, ¿no? Empezar desde el interior, las paredes y los muebles, las maderas que tenemos en nuestro interior están en contacto continuo con nosotros. Vivimos dentro de esa habitación, estamos casi todo el día, nuestra familia, con lo cual pienso que esos materiales deben tenerse muy en cuenta a la hora de utilizarlos dentro de nuestras viviendas, en nuestros edificios. ¿Qué conseguimos con pinturas y tratamientos para la madera naturales? Pues primero que las paredes y los soportes respiren, puedan transpirar, haya un intercambio de aire entre el interior y el exterior de la vivienda, que no sea estanco, ¿no? Que no se acumulen las humedades. Después estas paredes, las pinturas convencionales de origen que vienen derivadas del petróleo o que son plásticas, tienen como una carga eléctrica. Entonces, el movimiento del aire dentro de la habitación, junto con esa pared, ese producto, se produce una carga, una ionización del aire. Y eso está, comprobado, es medible y es demostrable
que una carga eléctrica, una ionización del aire, pues afecta negativamente a las personas. Con un producto natural evitamos esa ionización del aire, o sea, mejoramos la calidad ambiental de la habitación, ¿no? Y también eliminamos la antiestática, ¿no? Ese electromagnetismo, esa carga eléctrica que produce que el polvo se quede impregnado en las paredes o en los muebles, con lo cual es muy importante para los alérgicos, ¿no? Evitar este tipo de circunstancias. Y bueno, también creamos ambientes más armónicos, ¿no? Una vivienda pintada con pinturas naturales, pues tiene unas texturas y unos colores bastante armónicos. También, ¿cómo podemos conseguir esto? Pues evitando los tratamientos o los productos que sean de poro cerrado. Hay que tratar de conseguir productos que sean de poro abierto. ¿Para qué? Para facilitar eso, la transpirabilidad de los materiales. También evitar que plastifiquen. Por ejemplo, una madera barnizada con un producto convencional lo que hace es plastificar la madera completamente. ¿Qué pasa? Que si hay un pequeño agujerito y entra un bicho, pues ya toda la madera está para ello. Se la come o la humedad entra dentro de la madera y la va pudriendo, porque no permita que esa humedad salga al estar plastificado. Igual que las paredes, una pared plastificada con una pintura plástica, toda la humedad que está detrás de la pared se queda dentro del soporte. ¿Y qué conseguimos? Pues que se pudra, que aparezcan hongos y que se vaya deteriorando el soporte. Y sobre todo, con las pinturas y los tratamientos naturales, pues lo que hacemos es minimizar los elementos nocivos dentro de nuestra vivienda. Casi todos tienen secantes y disolventes en base, de metales pesados, ¿no? Secantes de plomo. Todos los disolventes suelen ser muy tóxicos y eso está dentro de nuestra vivienda, en las paredes, en la cama de madera donde estamos durmiendo, los armarios, todo eso tiene una cantidad de productos nocivos que están ahí, que se van desprendiendo poco a poco y a lo mejor una pared no nos va a envenenar, pero toda la pared, todos los muebles, los productos químicos que tenemos en casa y todo ese tipo de sustancias se pueden acumular y pueden generar un malestar en personas que son más sensibles, ¿no? O que son más alérgicas o más sensibles. ¿Qué tipos de pintura tenemos? Pues yo las he diferenciado en estos dos tipos, según su origen. Las pinturas de origen mineral, como son las de cal, silicato y arcilla, y las pinturas de origen vegetal. Las de origen mineral, casi todas son en base acuosa. Son pinturas, bueno, las de cal y silicato son muy alcalinas, es decir, que son muy ácidas, reaccionan con el soporte. La forma de desecar de la pintura es una reacción química con el soporte. Se impregna en el soporte y se queda ya adherida a la pared. Entonces son las menos adecuadas para repintar encima de otras pinturas, porque al reaccionar, esas pinturas que están debajo, pueden producirse manchas en la pared, vamos, si se van reaccionando en una parte, en otras zonas no, entonces la pared no la absorbe completamente, con lo cual es recomendable aplicar una imprimación. Pero son las más resistentes, tanto las pinturas de silicato como las de cal. Incluso las de silicato son las pinturas más resistentes que hay, tanto para exterior como para interior. Incluso las de cal, todos tienen la idea de las pinturas de cal y los tratamientos de cal antiguos, que eran muy engorrosos, que la cal picaba, ¿no? Que es muy alcalina, quemaba, a la hora había que apagar la cal. Y hoy en día vienen productos comerciales de cal natural, de alta calidad, que funcionan muy bien y solo hay que aplicarlas y ya está. Y se eliminan muchos problemas antiguos de estos de pues tener que apagar la cal, o que incluso pasabas por una pared tratada con cal y te manchabas. Ya eso no ocurre, ¿no? Con las pinturas que están viniendo actualmente, que ya llevan muchos años de experiencia y se están utilizando muchísimo. Y las pinturas vegetales también son bastante usadas, sobre todo las de aceites vegetales. Los temples tradicionales no los conozco, no tengo la experiencia con ellos, pero creo que son estas pinturas que se hacen con yema y clara de huevo y leche. Son unas pinturas muy tradicionales que se utilizan para decorar un temple tradicional. Y las de aceites vegetales son pinturas en base a colas y aceites derivados de los árboles, las plantas, mezclados con algunas sustancias minerales, como pueden ser los talcos o el yeso, y que se aplican bastante, sobre todo estas pinturas de aceite vegetal. La propiedad es, funcionan como las pinturas convencionales a las que estamos acostumbrados, es decir, pinta, y la manera de secar de esa pintura es que se evapora el agua y se forma una ligera capa sobre la pared, pero son transpirables, ¿no? Estas pinturas son las más idóneas para repintar, porque no necesitas no reaccionan con el soporte como las pinturas de cal, sino que forman una ligera película en la pared. Vamos a otro nivel hacia afuera y vamos con los aislantes y los impermeabilizantes. Yo creo que esto hay que tenerlo muy claro y
creo que aquí en Canarias, por lo menos la experiencia que he tenido yo, sobre todo con el tema de la impermeabilización y el aislamiento, como que no se tiene muy en cuenta, o se hace lo primero que se pilla, y yo creo que es algo que es fundamental en una vivienda, ¿no? Aislar las viviendas correctamente y sobre todo impermeabilizarlas, porque después vienen muchos clientes o mucha gente me ha venido, ¿no? Oye, dame una pintura, tengo un problema de humedad y dame una pintura para eliminar la humedad. Eso es imposible, ¿no? Si la fuente de humedad y una humedad por capilaridad o una humedad por condensación, si no eliminas la humedad, no vas a eliminar los problemas, por mucha pintura que se le ponga y por mucho tipo de cosas que se le haga, a no ser que coloques una buena capa impermeabilizante o un buen sistema de impermeabilización. ¿Qué conseguimos con un aislante o un impermeabilizante natural? Pues primero, regular la humedad ambiental. Estos materiales, decimos, son transpirables, respiran, regulan la humedad. ¿Con eso qué conseguimos? Evitar que esa humedad se quede acumulada en cualquier esquina de cualquier pared y pudra el soporte, aparezcan hongos y aparezcan todos los problemas derivados de la humedad. Por eso es fundamental que el material aislante e impermeabilizante sea transpirable y también tenga su función aislante y su función de impermeabilizar. Casi todos estos productos son 100% reciclables, por lo menos los aislantes naturales al 100% reciclables. Un aislante de celulosa, un aislante de corcho, es corcho de alcornoque y es reciclable y es natural siempre. No tiene ningún problema, ni ningún añadido, ni aditivo, son materiales 100% reciclables. Y sobre todo no desprenden partículas nocivas al ambiente, como las lanas de vidrio, las lanas de roca, que si ustedes han visto, para aplicar esos productos hay que ir con mascarillas y con miles de medidas de seguridad. Con lo cual yo eso jamás lo metería en mi vivienda, porque si para aplicar la lana de vidrio, la lana de roca, tienes que estar protegido, supuestamente debería estar protegido durante el resto de mi vida, porque nunca sabe las sustancias que puede soltar esos productos en mi vivienda. ¿Qué tipo de aislantes e impermeabilizantes tenemos? Pues bueno, he diferenciado, igual que con las pinturas, el origen. Un aislante de origen mineral, como las vermiculitas, las perlitas o las arcillas, que son no sé si las conocen algunos de ustedes. Son bolitas, ¿no?, de arcilla, de perlitas, de vermiculitas, son de origen de silicato, de origen volcánico, muchas de ellas. Se suelen utilizar sobre todo funciona muy bien ante la vibración, ¿no?, por ejemplo para garajes, donde hay tránsito de vehículos, o como insonorización acústica. Después, aislantes de origen animal, la lana es un material muy bueno, sobre todo sus propiedades ante la humedad, es capaz de absorber un 33% de su peso en humedad y no pierde sus propiedades aislantes. La lana es ignífuga. No sé si han visto alguna vez, o bueno, eso dicen los pastores, ver una oveja arder es complicado, ¿no? Pues la lana es un elemento ignífugo y aquí en Canarias no hay una gran cabaña, no sé si se dice así, de ovejas, pero las pocas que hay, los que he visto, los ganaderos, los pastores, la lana la tiran al pirs. Y he visto algunos que se hacen unas mantas enormes mezclando la pinocha con la lana de sus ovejas para aislar sus establos y algunos cuartos de apero y zonas así en zonas rurales. Y en vegetales, pues para mí son los aislantes estrella, que son el corcho, el cáñamo, la celulosa, el lino, la madera, todos de origen vegetal, naturales 100% y reciclables, y que se están aplicando con un montón de garantías hoy en día, y bueno, llevan ya muchos años aplicándose. Esa es la lástima, que todos estos productos se iban aplicando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que volver como ahora, como si fuese la novedad, algo chic, ¿no?, algo moderno, pero que al fin y al cabo es lo que estaba desde siempre. Y nos hemos dado cuenta que siempre han funcionado bien. Y tenemos que ahora es como un valor añadido utilizar esto en nuestra vivienda, cuando siempre ha sido la base de la construcción, ¿no?, de nuestras casas. Y hablando de impermeabilizantes, pues las láminas de EPDM, caucho butilo o el EPDM. O el polipropileno o el polietileno, dentro de lo peor, lo mejor, ¿no? Son los plásticos que han sufrido las menores transformaciones posibles, son los plásticos de baja densidad, los más ligeros y los menos contaminantes. Y bueno, impermeabilizantes líquidos no conozco ninguno, nunca he visto ninguno, sé que existen, pero nunca he trabajado con ellos ni los he visto en mi vida. Son líquidos, ¿no? Bueno, el caucho natural y los hidrófugos o hidrofugantes. Y voy a darme un poquitito de prisa, que me quedan 3 minutos. Bueno, pues esto lo pasamos así rápido. Yo traje aquí algunas muestras de materiales y para si después en el descanso pues quieren preguntarme algo, lo que sea, pues tenemos aquí para hablar un poquito más si quieren. Pasamos rápidamente sobre la lana de ovejas. Estos materiales se presentan o bien en rollos o bien en paneles. Y depende del uso, pues se utiliza de una manera u otra. Mejor para paredes, pues mejor con paneles, para techos y suelos mejor en rollo. Depende del uso que se le vaya a dar. Las plumas de aves también se sacan en láminas, o sea, en mantas.
La celulosa, papel de reciclado, o sea, papel de periódico reciclado, triturado, se le añade sal bórax para el tema del fuego y los bichos. Por cierto, ahora hay un lobby enorme contra la sal borada, es el material más natural que se está utilizando con los materiales naturales en los aislantes, y todo el lobby internacional y europeo de aislantes tradicionales, de lana de vidrio, lana de roca y más aislantes, están haciendo una presión increíble para que se catalogue la sal borada como producto tóxico, y es sal bórax de toda la vida, pero se está buscando otra alternativa más natural todavía de la sal borada. El cáñamo, que también se presenta en rollos o en láminas, en paneles. Lo mejor del cáñamo es que es un producto renovable, no le atacan los bichos. O sea, el cáñamo no le atacan ni los bichos ni los roedores. Es inerte para ellos, o sea, no les gusta, no es atacado por esos insectos y crece muy rápido y muy resistente. Los paneles de madera también, porque se pueden utilizar como soporte o como elemento aislante, se puede aplicar un revestimiento encima de la madera o pintar directamente. Y el corcho natural para mí también es el producto estrella, lo mejor que podemos tener. Cada 4 años el alcornoque renueva su corteza y ya sirve para aplicarlo en paneles de corcho. Es el producto que mejor funciona en ambientes húmedos, regula la humedad y no se pudre, es incorruptible, es ignífugo y dura toda la vida. Revestimientos. Bueno, lo más básico, revestimientos, ya salimos a la pared exterior. Tenemos las pinturas, los aislantes, los impermeabilizantes y un revestimiento. También debe ser transpirable para poder cerrar el conjunto completo de la vivienda. Entonces, ¿qué revestimientos más comunes tenemos? La cal. Yo soy aquí uno de los pequeños defensores que hay sobre la cal, que vuelve a la construcción, es el mejor material que hay para construir. El 20% de la tierra está formado por roca caliza, con lo cual es un material que se puede conseguir, que se puede considerar no inagotable, pero sí que hay bastante cal. Y es de lo mejor que funciona. La cal hidráulica natural endurece bajo el agua, con el tiempo lo que tiende es a endurecer, reacciona, o sea, el proceso de la cal hidráulica es revertir el proceso, volverse a convertir en roca caliza, con lo cual una vivienda o un mortero de cal con el tiempo va a ser mucho más resistente que el cemento, y está comprobado, ¿no? El cemento tiene de experiencia 100 años como mucho, vamos al cemento Portland, 80, 90 años, la cal lleva toda la vida. ¿Qué pasa? Que hay que apagarla, lo típico que se quema uno las manos, que es muy complicada, muy tóxica. Nada, ya vienen morteros mezclados con arena y con cal, la dosis adecuada para simplemente mezclarlo con agua y aplicarlo en las viviendas, desde una cimentación ciclópea hasta pintar, desde colocar tejas hasta colocar ladrillos. La cal sirve absolutamente para todo. Y después otro tipo de revestimientos como el adobe, la tierra, que creo que Carlos Guigú nos va a dar aquí una charla sobre el uso de la tierra y el adobe en construcción. Un material muy bueno, requiere un mantenimiento con el tiempo, pero también hay técnicas que facilitan que dure más. Y el tadelá, que es una técnica con un material, es la técnica que utilizan en Marruecos. No sé si han visto esas paredes en muchas viviendas marroquíes, que son como lisas, pulidas, son totalmente impermeables, son aislantes, el mismo mortero ya funciona como estructura y funciona como acabado. Pero es una técnica, o sea, hay que aplicarlo con una técnica especial. Bueno, paso de la cal, porque si no les voy a dar aquí una charla con la cal enorme. Pero bueno, que sepan que sirve para todo, para morteros, construcción, revestimientos, pinturas y fijación de tejas, esterilizar tierra con cal. Es un material ahora mismo que yo lo defiendo a capa y espada. Los bloques, lo más complicado de conseguir, una estructura rígida, que tenga resistencia, que sea manejable, que sea barata, pero los hay. Los bloques cerámicos, que conocemos mucho, aquí no se utiliza mucho el ladrillo cerámico con celdillas, los bloques de adobe estabilizados con tierra y cal, las balas de paja, que no sé si piensan que me estoy de cachondeo o no, pero la bala de paja funciona de maravilla, son bloques compactos, son ignífugos, no se prenden fuego. El único problema que hay es que se metan los roedores mientras estás haciendo la vivienda, entonces hay que hacerla rápido. Pero funciona como los legos, se van colocando, se van ensamblando y se puede levantar una vivienda en menos de una semana. Funciona hasta con 2 plantas como muro de carga, las balas de paja. Puedes tener una vivienda de 2 plantas utilizando las balas de paja como muro de carga porque tienen grosores de 90 centímetros a 50, o sea, las paredes pueden ser muy anchas. Y bueno, bloques de madera o ladrillos aligerados de madera reciclada, de plástico y de muchos materiales. Los cerámicos. Las balas de paja, si se ve el ejemplo, no se ve muy bien. Y otro tipo de bloques alternativos, yo destacaría el Climablock y el Canabric. Como decía Petra, aquí tengo un bloque de Canabric, por si lo quieren ver. Son ladrillos macizos, de 30 por 10 por 14.
están hechos de tierra, estabilizados con cal y tienen cáñamo triturado dentro del ladrillo. ¿Qué quiere decir? Que este ladrillo, esta pieza, ya aparte de ser para levantar un muro, es aislante, el propio ladrillo. Ya te evitas colocarle un aislante posterior. Y lo puedes colocar de diferentes maneras para conseguir muros de carga, tabiquería y lo que sea. El tema es que hay que importarlo, ¿no? Y por eso siempre es un poquito más caro que el ladrillo canario, aunque el ladrillo canario, pues la verdad que deberíamos cambiar un poco, ¿no? Meterle algo más de alegría al bloque de canario aquí con Picón. Y bueno, instalaciones, Diego, ya se me acabó, vale, instalaciones, dos cositas, simplemente todo lo que es el saneamiento, el polibutileno y el polipropileno son las alternativas al PVC, son de plástico, derivados del petróleo, sí, pero son los que menos los menos procesados, son los más inertes y los menos contaminantes, desprenden las menos sustancias en el agua y son bastante resistentes, aguantan buenas temperaturas, con lo cual pueden funcionar para la calefacción. Y en cuanto a la electricidad, hombre, aspectos, no es todo cuestión de materiales, pero sí tener en cuenta pues, los interruptores de campo, ¿no? Que si apagamos la luz, que no quede la corriente en nuestra habitación y estemos durmiendo bajo un campo eléctrico alrededor nuestro. Pues hay unos dispositivos en los donde están los fusibles, se me olvidó, en el cuadro de luz, donde tú puedes diferenciar qué zonas quieres que haya luz cuando apagas el interruptor y puedas evitar el campo eléctrico. Y sobre todo me gustaría destacar, ya que estamos hablando de material, la composición, que los cables estén libres de halógenos. Porque en un incendio, cualquier vivienda, la gente no se muere porque se prenda fuego, sino se mueren porque se asfixian por lo tóxico de los humos. Estos productos, los cables libres de halógenos, no emiten humos negros, no emiten sustancias tóxicas, entonces en cualquier incendio no se van a intoxicar por inhalar esos gases contaminantes. Y ya está, ya hemos terminado. Si puedo pasar 4 fotos rápidas sin comentarlas. Una vivienda hecha con balas de paja, una vivienda hecha con superadobe. Esos son sacos enormes, larguísimos, que se van rellenando con mortero de adobe y cal y se van prensando y se forman estructuras que son súper funcionales, resistentes porque forman una sola masa térmica y se utilizan en zonas, sobre todo, tienen mucha resistencia a los movimientos sísmicos y se utilizan mucho en Israel y en zonas pues que están en pleno desarrollo. El bambú, sobre todo como elemento estructural, yo digo que estamos cambiando la manera de construir, con lo cual también tenemos que cambiar la manera de enfocar los proyectos. No podemos hacer a lo mejor un edificio de 3 plantas como este con bambú, pero sí se podría hacer un edificio de 3 plantas diferente con bambú. Todo es cuestión de tener un poco de imaginación y perspectiva y cambiar nuestro prisma a la hora de construir. El airship, ruedas, material reciclado. Una vivienda no se puede hacer así, o sí, he visto viviendas hechas así, pero a lo mejor locales, almacenes, cuartos de apero, edificios agrícolas, se podían utilizar con las ruedas, mezclando tipos de tecnología, rueda y madera, o mezclando tipos de materiales. Todo es cuestión de lo mismo, cambiar el enfoque y la visión de la construcción. El COP y el adobe, que don Carlos Guigú creo que nos va a hablar sobre él, y las viviendas modulares, prefabricadas, paneles de madera, paneles aglomerados de madera y cal, de todo tipo. Por ejemplo, el de la esquina superior izquierda son viviendas que se pueden mover las paredes, pues viviendas prefabricadas que se pueden cambiar las instalaciones en función de las necesidades. Y con esto hemos terminado. Cualquier consulta, pues me pueden preguntar o coger mis datos, escribirme un correo, lo que sea, que estoy encantado de asesorar y compartir todo esto con gente, porque como dije al principio, lo más interesante es que haya personas profesionales relacionadas con la construcción que se preocupen por la parte bio, para poder desarrollar aquí una construcción lo más sostenible posible en Canarias. Y muchas gracias por todo y nada.